A continuación, en Radio El Mundo, Sin Saco y Sin Corbata, con la conducción de Claudio Chiarutini. 2 horas con toda la información política y económica para empezar mucho mejor la semana. Hola, ¿cómo están ustedes? Domingo 5 de octubre del año 2014 y aquí estamos en Sin Saco y Sin Corbata en este día domingo frío, con lluvia, húmedo, gris, ideal para quedarse en casita. Debo confesarles algo, ayer se me cumplió. No, estoy hablando de tortas fritas. Lluvia a la tarde con torta frita y mate, qué lindo. Hay cosas que en la vida no tienen precio, así que un verdadero placer, un agradecimiento, que fue un momento maravilloso de poder comer torta frita de grasa. Señor Estico, ¿cómo le va? Buen día, Claudito. No me diga que torta frita. Que estuvo por los pagos de Zárate. No, hechas en casa, fato en casa. Mirá vos, porque es un clásico en Zárate. Dicen que cuando el día ya se pone nubladito y sobre todo un sábado por la mañana, es impresionante como el pueblo perdón para los lugareños, pero permítame. Los zarateños. El olor a torta frita, porque todas las casas están preparando la torta frita para la torta frita, mate o café con leche, y algunos incluso la mojan en la leche, y ese es un clásico de Zárate. Qué va, no se puede grabar. Parece que chocolate puede llegar a ser, pero no hay de todo en la viña del Señor. Bueno, Zárate también tiene su característica con esta... Ay, ahora me acabo de olvidar este postre tan particular que tienen. Ya va a venir un oyente o alguna gente por Twitter me lo va a mandar. Tienen ¿que es un postre lácteo? No, es una cosa de harina, de panadería. Que es muy particular de la zona y casi no se encuentra en la capital federal. Solo en algún momento cuando mi expareja, cuando Ingrid estaba muy mal, le agarró un antojo de comer. Y yo empecé a buscar dónde lo compraban. ¿Qué eran las bombas fritas esas con muchas... No, esas bombas que dicen bola de fraile o algo parecido. No, tiene otro nombre. La verdad que ahora particularmente me acabo de hacer una terrible laguna, pero bueno, ya va a aparecer. En algún momento, en el medio del editorial voy a pegar el grito de lo que era, seguramente. Está bien. Y traté de buscar dónde en Argentina se podía conseguir. Y no encontré en Palermo un lugar, pero había que llegar a las 5 de la mañana, porque lo hacían muy poca cantidad. Son esas cosas que tiene la gastronomía argentina, que haber incorporado tantas cosas de tantos lugares a lo largo de su historia. Mira vos. Pero bueno, hoy estamos haciendo picadita. O sea, continuando con los festejos del domingo pasado. Claro, la verdad es que me dio lástima que no está Néstor Porcela, que debe estar viniendo para la conducción. La verdad es que me puse mal, porque dije, ¿cómo voy a...? Néstor Porcela se puso en gasto y fue tan amable de la picada, también Julito Butet. Bueno, Julito, te la perdiste por quedarte en casa. Hoy trajimos salamito de los dos, el quesito patera. La verdad que este Sancor está espectacular. Es caro, porque es corazón de horma, pero interesante como opción. Y acá estamos deglupiendo con unos ricos mates. Vamos a hacer los editoriales compartiendo ni más ni menos que un buen momento con una picadita. Sí, aparte en un momento en que está todo el mundo llorando, ¿no? Porque la lluvia de hoy, más que lluvia, es el llanto de los cerealeros, de los banqueros. Creo que... Muchachos, ustedes la aplaudieron, Lo aplaudieron y la aplaudieron, lo votaron también, no se quejen. No se quejen, fueron 10 años, 12 años que ganaron plata, como dice la presidenta, la abogada exitosa, la levantaron en pala y ahora es hora de ponerla. El aplaudómetro, bueno. Eso demuestra, y creo que es un mensaje muy claro para el empresariado y la élite argentina. Se puede hacer negocios con el Estado, pero hay un límite en donde uno tiene que decirle al Estado, hasta acá. Y entendamos como modelo de Edith Brasil. Claro. Hoy hay elecciones en Brasil, Dilma Rousseff casi seguramente va a salir primera, va a haber segunda vuelta y seguramente Dilma Rousseff salva presidente, salvo que haya algún cambio
extraño el electorado brasileño, que no lo podemos descartar. Obvio. Marina Silva, de no existir en las encuestas, por un accidente aéreo, pasa a ser candidata, de pronto se pone a la cabeza de estar tercera, de pronto pasa a segunda, de pronto pasa a tercera de vuelta, con una Ezio Neves que había desaparecido, de pronto crece. O sea, hay un fenómeno de cambio electoral. Al parecer algo así como 3 de cada 4 o 4 de cada 10 brasileños estaba indeciso ayer al voto, sí. Y 1 de cada 4 creo que estaba por poder cambiar el voto en las próximas horas. O sea que es un electorado muy volátil en este instante. Sí, sí. Bien, nos encontramos ante esta circunstancia. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo seguimos adelante? Bueno, algo sencillo, algo muy sencillo. Brasil tiene un Itamaraty que dio un modelo de país, un Fiespi que lleva adelante un modelo industrial de desarrollo, y por debajo hay un PT que tiene un gobierno que genera la redistribución de la riqueza. Ese acuerdo en Argentina no existe. En Argentina no existe. Hubo acuerdos de las élites con los gobiernos, a veces para hacer negocios, otras veces para hacer negociados, algunas veces para hacer obras de país importantes, otras veces para hacer obras monumentales que nunca en realidad terminaron por servirle a la Argentina. Pero lo que se ha perdido luego de la década del 90, nos guste o no nos guste el modelo de élite y acuerdo con el gobierno, esto me separo de esto si me gustó o no me gustó lo que se hizo. Obvio. El entramado de la relación élite empresaria con el gobierno kirchnerista fue muy perversa. Porque el gobierno decía, yo te doy oportunidades de negocios o de negociados mientras vos me chupes las medias. No me apoyes, me chupes las medias. Y el empresariado chupó las medias a cambio de la rentabilidad. Bien. Lo que nunca entendió que los Kirchner no tienen amigos. Claro. En ese sentido, son lo más maquiavélico desde el punto de vista técnicamente hablando de Niccolò Maquiavelo, son lo más maquiavélico hoy que existe. Te toma, te usa y luego te tira. Exacto. Hoy fuiste, en algún momento fuiste amigo, hoy ya no lo sos. En algún momento fuiste amigo, hoy sos amigo. Sí, y lo curioso del caso, Claudio, de lo que hemos visto en la última semana a partir del discurso, no me acuerdo si fue el martes, creo que fue el miércoles de la Presidente, es que justamente ahora la Presidenta ha embestido contra el empresariado, contra la banca nacional. Porque los extranjeros hábiles ya la vieron venir esta. Y entonces no quedaron tan expuestos. Fíjate que cuando empieza a estigmatizar a los bancos, vos ves el listado de a todos los bancos que nombran. Banco Macro es argentino, Banco Mariva es argentino, Patagonia. Banco Patagonia es argentino, tiene algún socio internacional, sí. Pero Patagonia, son de los hermanos Turalmil, famosos. Y el Banco Supervil es argentino, de la familia Supervil, que también es argentina, a pesar de su apellido. Menciona a un extranjero que obviamente, como no estaba convencido, y aparte porque no tiene mucho para decir, hasta lo pronunció mal, ¿no? Porque el banco brasileño lo mencionó mal. El Banco Itaú. Y ataca a una sociedad de bolsa llamada Balance, claro, que es de la familia Porcel. La familia Porcel es una familia que creó el Banco Liniers Sudamericano y creó en su momento Argencar. Claro. Tarjeta de crédito que hoy tiene otro banco argentino, que es la gente del Banco Comafi. Claro. Don Néstor Porcela, ¿cómo le va? ¿Bien? Bueno, le cuento que acá está su picada, que hemos traído para disfrutar. Así que le pido, por favor, que 2 minutos abandone la cosa y venga acá a compartirla con nosotros. Y el tema es que en esta suerte de querer estigmatizar a los bancos, desconoce que los bancos son intermediarios. O sea, los bancos, si estuvieron haciendo supuestamente estas operaciones que dice la Presidente, lo hicieron por cuenta y orden de sus clientes, no lo hacen con plata propia. Tal vez alguna ficha puede... Sí, siempre ponen una ficha pero propia. Pero los negocios son empresas. Sí. Y muchas empresas vinculadas con el propio gobierno nacional, porque en la necesidad de pagar importaciones que el Banco Central le negaba al venderle las divisas al tipo de cambio oficial, el propio gobierno, el propio Ministerio de Economía le dijo, che, pasá por la puerta de algunos de estos bancos que operan contado con liqui y pagá esas importaciones afuera con tu proveedora si no te cortan el suministro, porque yo no quiero tener conflictos sociales. O sea que es todo un círculo perverso. Sí. Realmente lo que el gobierno nos demuestra, lo que el gobierno nos ha mostrado, es que no importa sobre qué caja
Acciona. Necesita, cuando tiene una caja, va sobre cualquiera. Celebra los FJP, pero cuando ahora está vaciando al ANSES. 44.000 millones de pesos le sacó en lo que va del año. No tiene ningún problema de ir sobre seguridad militar, como hizo en algún momento, o por ahí se tiene que agarrar y meterse en un fondo fiduciario. O ahora va a ir para los bancos, y diciéndole, muchachos, ya ganaron mucho, ahora es un año de que la pongan. Claro. Es una cosa muy particular, pero bueno, ellos lo votaron. Exactamente. A ver, nos están diciendo que tenemos oyentes por el tema del plato con la respuesta. A ver si es lo que yo estoy suponiendo. Hola, Claudio, ¿no se referirá a las ensaimadas? Bueno, a lo mejor sí. Eva, chao. El plato, el de dulce, de origen mallorquín, de San Pedro, es la ensaimada. Es muy rica, tiene como una especie de crema pastelera y otras de dulce de leche. Ese es el plato típico mallorquín de San Pedro. Un gran beso y abrazos. Chao, Susana. Bien, Susana, y bien, Eva. Primero me dice San Pedro, sí, porque ahí está la comunidad mallorquín, es más importante, pero también en Zárate hay, y es la ensaimada, realmente. En Palermo solamente es un lugar donde hacen ensaimada, y realmente es exquisita. Recordamos a los oyentes que estamos hasta la 1, así que hasta las 12:45 alguna ensaimada. Puede traerlo y si no la semana que viene a las 11, ¿no? Nuestro nombre. Exactamente. Pero la verdad es que me costó mucho tratar de conseguirla y lamentablemente no se la pude conseguir a mi querida Ingrid en su momento. Pero son esas cosas que quedan. Pero bueno, ya hablaste de torta frita, hablamos de cosas. ¿Qué más podemos decir lo que pasó? Bueno, lo decimos en los editoriales, ¿le parece? Editorial con Claudio Chiarutini. La posibilidad de que Cristina Fernández no pueda completar su mandato fue puesta en la mesa de análisis por la propia presidenta de la Nación. Es un tema que no se puede ignorar, dado que hablar del ataque como defensa, el complot como estrategia con posibilidad de magnicidio incluida, la camporización del gobierno como acción y el despegue del peronismo como efecto no son más que tributarios del escenario que planteó la presidenta de la Nación esta semana. El más simple manual de estrategia sostiene que visibilizar y denunciar un posible escenario lo evita o lo posterga, y al mismo tiempo construye un nuevo escenario y deja un registro para la historia. Y eso es lo que hizo la presidenta de la Nación. Con su denuncia intentó exacerbar la debilidad del gobierno, al tiempo que se dota de herramientas que potencian su poder. Señala culpables para desnudarlos ante la sociedad. Se esfuerza por ganar tiempo y al mismo tiempo busca recuperar masa política perdida, alinear a la tropa, darle un sentido a la lucha y crear una épica para que, en el futuro, si algo le pasa, Cristina Fernández pueda decir: yo se los dije. En su decadencia, Cristina Fernández toma comportamientos de Raúl Ricardo Alfonsín y de Carlos Saúl Menem. Actúa para no terminar como Fernando de la Rúa o Eduardo Duhalde. Así, como hizo Raúl Ricardo Alfonsín con la coordinadora, la presidenta de la Nación se aísla cada vez más y se encierra en la cámpora para manejar los resortes de poder, pese a que sabe que no están preparados para esa tarea. Como hizo Carlos Saúl Menem, la mandataria usa la victimización y la posibilidad de extender su presencia en el gobierno para poder llegar al último día de su gestión con el máximo de cuota de poder posible. ¿Cuáles son los miedos de Cristina Fernández? No quiere terminar como Fernando de la Rúa, abandonando su mandato antes de fecha, pero como el radical ignora los efectos de los errores que está cometiendo en la economía y entregó su suerte a otro superministro de Economía. En el fondo, Axel Kicillof es como Domingo Felipe Cavallo en 2001, poderoso, pero equivocado en sus diagnósticos y acciones. Mientras que Eduardo Duhalde no puede caer, mientras de Eduardo Duhalde no quiere caer por culpa del conflicto social, pese a que las acciones del gobierno llevan a un escenario de ese tipo, y no desea que el kirchnerismo corra la misma suerte que el dualdismo,
que se diluyó a fuerza de billeterazos y saltos por conveniencia. Desde que asumió que el proyecto reeleccionista fue sepultado en las urnas en 2011, Cristina Fernández viene develando y diseñando un escenario de caos, debilidad y complots diversos. Por un lado, para tomar sus errores de gestión, pero sobre todo para justificar las acciones que tomará de aquí en más. Ya no será la seducción de la billetera la fuente de la fidelidad. Será el inmenso poder policial del gobierno y la lluvia de carpetazos las que mantendrán controlada, para no decir sometidas, a todos los factores de poder que hay en la sociedad argentina. De allí el ajusticiamiento público de Juan Carlos Fábrega. Fue un leading case de lo que se viene. Para los sindicatos se diseñó la judicialización de la protesta social. Para industriales y empresarios, la nueva ley de abastecimiento. Para los holdouts, la ley de pagos soberanos. Para el campo se vino la nueva Junta Nacional de Granos. Para controlar a la City se intervino el Banco Central. Para asfixiar al mercado cambiario está la UIF y la FIP. Para el peronismo, el presupuesto 2015. Discrecional como pocos en la historia argentina. Pero tener las herramientas para avanzar en la acción policial no implica poder alcanzar los objetivos deseados cuando se diseñó la norma. Ya quedó demostrado con la Ley de Medios y el Grupo Clarín. Pese al inmenso esfuerzo y recursos que usó el gobierno contra el multimedio, el holding presentó su propio plan de encuadramiento conveniente para los intereses de los socios del propio multimedio y lejos de los deseos del gabinete. Que Cristina Fernández avance sobre los factores de poder de la Argentina no implica que los pueda someter. Si por definición estamos en un fin de ciclo cuya esencia es la debilidad creciente de la presidenta de la Nación, abrir muchos frentes al mismo tiempo pueden acelerar un desenlace no deseado por la sociedad. Hoy, entre el 70 y el 80% de los encuestados quiere que la abogada exitosa termine su mandato y rechazan cualquier tipo de final anticipado, incluso la renuncia. Pocos amigos le queda a Cristina Fernández en la Unión Industrial Argentina y en la Cámara Argentina de la Construcción, dos de las centrales patronales más cercanas al gobierno. La CAME fue reseducida hace pocos días. La indecorosa expulsión de Juan Carlos Fábrega hizo que la Presidenta de la Nación perdiera también las pocas fidelidades que había en el mercado cambiario, bancario y financiero. Las dos CGT han comenzado charlas para volver a reunirse. A los gobernadores se los mantiene atrapados en refinanciaciones de deudas cada 3 meses. Los intendentes están que braman contra la recién creada Secretaría de Acceso al Hábitat, que busca perforar su poder en las villas del conurbano. ¿Qué posibilidades hay de que el gobierno se pueda controlar con tantos frentes abiertos? Pero la construcción discursiva de la Presidenta de la Nación tiene un problema. Salvo a los ultrafieles, ya no convence. Cristina Fernández denunció que podría llegar a matarla a alguien, y nadie, ni en el gobierno, tomaron sus palabras en serio. Lo mismo cuando señaló un posible culpable a los fondos buitres, o a los grupos concentrados locales, o al gobierno de los Estados Unidos. Y el no toquen a Cristina causó gracia. Hay que saber diferenciar. Las amenazas de Cristina Fernández hay que tenerlas en cuenta, dado que el poder de daño del gobierno es aún inmenso. Pero las denuncias de la Presidenta de la Nación comienzan a aburrir hasta puertas adentro del kirchnerismo. Es cierto que Daniel Scioli dice que el verdadero camino no es que el verdadero cambio no es cambiar. Que el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, sostuvo que el golpe de Estado viene de la mano de los fondos buitres. O que el legislador Jorge Tayana afirme que si estamos trabajando juntos, unidos y solidarios, no nos van a derrotar. Es una sobreactuación esperable en este momento, pero todos expresan algo en forma tácita e inconsciente. Ha comenzado la fuga del peronismo kirchnerista hacia el masismo. El macrismo
y en menor medida hacia el sionismo. Es el peronismo que ha comenzado su proceso de traición de un liderazgo para adoptar otro liderazgo al cual someterse. Y Cristina Fernández lo sabe. Por eso Axel Kicillof fue bendecido como nuevo superministro de Economía. Pero la falta de capacidad que ha mostrado el economista neomarxista no implica que poder sea sinónimo de efectividad. Hasta ahora, la lista de errores cometidos por el funcionario es inmensa y pasan desde la destrucción de las industrias inmobiliarias y automotriz a las pésimas negociaciones con Repsol y el Club de París. De haber caído en default y no conseguir préstamos contingentes de Brasil y Rusia, a no haber contenido la inflación, entre otras iniquidades. En 10 meses y medio como ministro de Economía, Axel Kicillof no puede mostrar ningún éxito. Desde que juró en lugar de Hernán Lorenzino, la inflación se espiralizó, aumentó el déficit fiscal, se redujo el superávit comercial, comenzó a caer el PBI, el desempleo es mayor, lo mismo que la pobreza y la indigencia. Fracasaron las negociaciones con los holdout, perdimos batallas judiciales en la Suprema Corte de los Estados Unidos, en la Cámara de Apelaciones de Nueva York y en el juzgado de Tomás Griesa. Entramos en conflicto con el Bank of New York, fuimos expulsados de los mercados marginales del mundo y 5 calificadoras de riesgo del planeta nos tienen en default. Que Axel Kicillof haya colonizado el Banco Central y tenga el control de la Comisión Nacional de Valores no implica que desaparezcan las trabas para que un buen programa económico entre en funcionamiento a pleno, sino que ya no hay más culpables a los que se puedan señalar y que pueda culpar el superministro de Economía por sus errores, por sus fracasos y por sus falacias. Axel Kicillof ya no tiene excusas para no alcanzar sus objetivos. Como Cristina Kirchner, ya no puede seguir señalando a otros por el resultado de las políticas que aplica. Ahora quedó en carne viva el modelo de industrialización nacional con redistribución de la riqueza, como se lo llamó. Por eso los operadores económicos esperan que la crisis sea peor. Axel Kicillof y como Cristina Fernández creen que más intervención del Estado mejora los resultados que se obtienen. Por eso analizan meter mano en los encajes bancarios, crear un SEDIN con garantía de vaca muerta y una nueva Junta Nacional de Granos. Hace meses que el ajuste lo realiza el sector privado, mientras el gobierno no hace el más mínimo ahorro fiscal. Por eso ahora van sobre la rentabilidad del campo, de los bancos, de las empresas. También miran a los que ahorran. Son un fácil blanco. Y el 2001 nos dejó una enseñanza. Cuando se va sobre el bolsillo de la gente, la crisis política se hace crisis social. El caos gana la calle y el poder cambia de dueño. Como ocurrió apenas juró como presidente de la Nación Néstor Kirchner, el enemigo elegido del momento son los bancos. En su discurso en la Casa Rosada, Cristina Fernández los acusó de alentar la fuga de divisas, de trabajar con información privilegiada del Banco Central y de tener acuerdos con el personal de carrera de la entidad para mantener cajoneados 80.000 expedientes por infracciones. Por eso Cristina Fernández dejó a Axel Kicillof tome el control del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, y que haya colocado un reglamentarista obediente como Alejandro Vanoni en la silla de Juan Carlos Fábrega. Se viene una, llamémosle, negociación con las entidades financieras. Sanciones, intervención, reducción compulsiva de la rentabilidad y carpetazos u obediencia absoluta. El final del blue y el freno a la fuga de divisas. El virtual feriado cambiario del jueves y viernes dejaron en claro que la dolarización de carteras y la fuga de divisas no solo se mantiene, sino que crece. Cristina Fernández, con Axel Kicillof, avanzan hacia una inmensa pulseada contra el mercado, como no se ha visto desde las postrimerías del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Y cuando el Estado decide pulsear contra el mercado,
ya se puede especular sobre el posible final. 11:31 en la República Argentina. Sin saco y sin corbata. Noticias y comentarios para poder comenzar la semana. A las 11:41 en la República Argentina, el turno del editorial del señor Daniel Estico. Sí, Claudio, bueno, tuvimos una semana recontra agitada y uno se sorprende, ¿no? Porque lo que uno pensaba que era una especie de eslogan, de muletilla, cuando cada domingo vos terminás el programa diciendo lo peor está por venir, se termina convirtiendo en una profecía autocumplida que viene ocurriendo ya en forma repetida desde comienzo de años por lo menos. Denle un poco de crédito a Charutini de que sabía que esto iba a terminar así. Exactamente. Y obviamente va a seguir ocurriendo esa situación de lo peor está por venir, porque no se ve ninguna intención en el gobierno, sobre todo en la clase política, en la clase dirigente, de cambiar las cosas que han provocado semejante deterioro y que han provocado este cumplimiento de la profecía autocumplida de que lo peor realmente está por venir, cuando todos decíamos lo contrario, porque esto está costando mucha angustia en la sociedad argentina. Hoy acabamos ayer publicábamos en Infobae, después lo vamos a comentar con detalle, el informe de la UCES, en el cual mostraba cómo el empleo joven, los jóvenes se retiran del mercado de trabajo antes de empezar a trabajar. O sea, los jóvenes de 14 a 29 años, esa franja de que están en la búsqueda del primer empleo, se encuentran que este gobierno en los últimos 3 años le ha quitado esas oportunidades, y desde el cepo cambiario a hoy 125.000 jóvenes dejaron de participar en el mercado de trabajo. O sea, la proporción de jóvenes que salen a buscar trabajo es inferior en 125.000 personas de lo que hubiera tenido lugar si se hubiera mantenido esa misma tasa de participación que había hasta, por ejemplo, el segundo trimestre del 2011, o sea, pre-cepo cambiario. Y ahora pasa lo mismo, cambiará un presidente del Banco Central, porque el gobierno, lo vamos a ver mañana, después del resultado del encuentro que el flamante presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, va a tener con la banca, tanto privada nacional como extranjera, como la banca cooperativa, y es que se ataca sobre las consecuencias y no sobre las causas del problema. O sea, el Banco Central es cierto que fue funcional a todos los problemas que tenemos en la Argentina, la aceleración de la tasa de inflación, el aumento de la brecha cambiaria, el resurgimiento del blue. Es cierto que ha sido totalmente ineficiente en combatir todos esos flagelos, porque no se lo ha propuesto. Desde aquella famosa bajada de Mercedes Marcó del Pon, de la fachada del Banco Central, esta institución no tiene por qué defender el valor de la moneda. Hasta ahí, desde ese momento hasta ahora, la cosa se ha ido deteriorando a pasos agigantados y se vuelven a violar las instituciones, porque recordemos que Juan Carlos Fábrega había sido designado, por supuesto, por la Presidenta de la Nación, pero había sido validado por el Congreso Nacional, de que lo pasó de estar en comisión a estar legítimamente nombrado por un mandato de 6 años. Y desde la era acá, salvo Martín Redrado, que le faltó un par de meses para cumplir estos 6 años, los 3 presidentes posteriores no lograron cumplir ese mandato. Entonces, ¿para qué se hace toda la historia, nombrar presidente del Banco Central, mandar el pliego al Congreso, si después sigue siendo un resorte, un fusible de la Presidente, del Ministro de Economía o de un Secretario de Comercio que no está de acuerdo cómo regula la política monetaria para que la inflación sea lo que ellos quieren y haga dibujar los números? Y entonces ahora nos encontramos con que esta situación, en la cual las primeras medidas que nos encontramos el viernes por la tarde en un comunicado muy escueto del Banco Central, nos dice que la primera medida de Alejandro Banoli es que a partir del 8, o sea, del próximo miércoles, se va a regular la tasa de los plazos fijos en función del 87% de la tasa que la autoridad monetaria fije para sus letras de Banco Central, las famosas LEVA, que es un instrumento de regulación monetaria.
Y al mismo tiempo, como medida complementaria, eleva la garantía de los depósitos de 120.000 a 350.000 pesos, pensando en que hoy la gente, la población, las empresas, tienen poca plata en los bancos porque tienen miedo de que se lo devuelvan. No tienen miedo que se lo devuelvan. Y aparte, esta suba de la garantía de los depósitos de 120.000 a 350.000 pesos, lo único que te hace es convalidar la depreciación que ha sufrido nuestra moneda nacional en los últimos años. Y finalmente dice, vinculado con esta medida, y seguramente este va a ser el motivo de análisis, de discusión y de imposición mañana a la cúpula de los bancos nucleados en ADEVA, ABA, BAPRA, etcétera, la banca especializada, se evaluará si procede a adecuar el nivel de los encajes. Y acá, por lo que hemos visto en los diarios, porque todos sabemos que, no todos, los periodistas sabemos que hubo una reunión el viernes con editores de diarios en el Banco Central. No aceptaron que fueran los portales, porque claro, dijeron, si van los portales te publican todo a la vuelta de la esquina y los diarios les sacamos la primicia. Entonces, dicen unos que esta lectura, esta referencia a los encajes, unos las leyeron como que Vanoli les va a impulsar o una suerte de encajes diferenciados, le va a bajar los encajes para que los bancos tengan más oferta de crédito a tasa subsidiada para la producción, y entonces depende a quién financie, va a haber un encaje más alto o un encaje más bajo, o sea, va a haber más liberación de fondos para financiar actividades productivas, como puede ser el Procreautos y todos los programas fracasados, por supuesto, el Procrear, construcción de viviendas, venta de planes de ahorra 12 con financiamiento con tarjeta de crédito de electrodomésticos, motos, incluso hasta turismo. U otros dicen, no, van a subir los encajes justamente porque como el objetivo primario de Vanoli es recrear el ahorro interno y con una tasa de inflación del 40%, ¿quién te va a dejar un depósito a plazo fijo al 20%? Entonces vamos a sacar el excedente de pesos para que la tasa de interés suba a un nivel más cercano a la tasa de inflación, y entonces ahí tentamos a los zorristas. Así que hay una gran contradicción. No sé, mañana se va a develar la incógnita si la medida viene encajes diferenciados hacia la baja, encajes diferenciados hacia el alza, si sube el costo del dinero para combatir el dólar. Pero todo lo que estamos hablando de que se está negando la causa principal por la cual este gobierno, desde el cepo cambiario, se volvió a comer a dos presidentes del Banco Central, como fueron Mercedes Marcó del Pon primero y ahora Juan Carlos Fábrega. Y bueno, vamos a ver cuánto dura Alejandro Vanoli. ¿Por qué? Porque la causa del deterioro de la figura del Banco Central está en esta sumisión a un sector público que está empeñado en seguir gastando. Total, el Banco Central me va a financiar todo lo que yo gaste. Y para pruebas basta un botón. Antes de irse del Banco Central, Juan Carlos Fábrega le tuvo que dar al Ministerio de Economía, le tuvo que girar al Tesoro otros 3.000 millones de pesos para justamente financiar ese exceso de gasto. Y entonces terminó septiembre, el quinto mes consecutivo en que la causa de expansión de la cantidad de dinero en la economía de la base monetaria fue el sector público con un nivel de 11 dígitos. O sea, en septiembre hasta el 25, la autoridad monetaria le giró al Tesoro más de 10.000 millones de pesos. Entonces, la causa por la cual se está devaluando la figura del Banco Central, de la famosa autoridad monetaria, que de acá en Argentina hace años que dejó de ser una autoridad para hacer una clara dependencia, una subsecretaría del Ministerio de Economía, pasa por el tema del déficit fiscal. Claro. Entonces, en la medida en que el gobierno no se decida, no llamemos ajuste porque es una palabra que irrita, pero a nivelar las cuentas públicas y decir si la recaudación está creciendo a un ritmo del 31% como creció en septiembre, los gastos no pueden crecer como mínimo más del 31%. Claro. Entonces a mí me aterra, me inquieta cuando todavía vemos en los análisis de muchos economistas que el gran problema de la Argentina no es tanto el déficit fiscal, porque según hoy comenta Lucas Lach en La Nación,
La Argentina, en un ranking de 180 países, está en un puesto 120 en nivel de déficit fiscal. O sea que no está entre los países que tienen más déficit fiscal, sino que el problema de la Argentina está en que, a diferencia de esos 119 países que están compartiendo con Argentina ese nivel de déficit fiscal, lo financian con endeudamiento y no con emisión. Entonces dice, todo esto se puede solucionar si la Argentina arregla con los holdouts, se amiga con los mercados, vuelve al mercado de deuda y, como diría un joven prócer, San se acabó. Acá la historia no pasa por ahí, al contrario, yo creo que hoy en la coyuntura permitir que el gobierno vuelva al mercado de deuda significaría fogonear aún más la carrera del gasto público, más de cara a un año electoral, con lo cual los problemas se potenciarían lejos de disiparse. Por lo tanto, el tema acá no pasa por endeudamiento sí, endeudamiento no, la forma de financiamiento del déficit, sino, señores, en la Argentina pasa por empezar a ordenar las cuentas, porque el déficit fiscal de la Argentina, hoy, los datos proyectados del último dato conocido de julio, y estoy seguro que agosto y septiembre fueron peores, te está proyectando un déficit fiscal bien medido de casi 6 puntos del PBI. Y yo lo desafío a Lucas Lach que me diga cuántos países en el mundo tienen un superávit, un déficit fiscal de o del orden de los 5 a 6 puntos del PBI. Y yo creo que ahí subimos rápidamente a los primeros puestos en el mundo, como estamos en los primeros puestos en el mundo en tasa de inflación, como estamos en los primeros puestos en el mundo en caída de la actividad económica como la que tiene la Argentina hoy. La industria automotriz, lo vamos a comentar luego, volvió a caer más del casi 19% septiembre contra septiembre. ¿Cuántos países proveedores de alimentos están cayendo como cae la Argentina? Entonces digo, me parece que se vuelven a equivocar, que el problema no está en el Banco Central, sino que el problema está en el Ministerio de Economía. Mientras la Presidenta siga negando esta realidad, le siga dando crédito a que se puede ir contra los mercados, a que se puede avanzar con las regulaciones, que se pueda seguir comprimiendo el accionar de las empresas privadas, lo que vamos a ver es que ese ajuste que se resiste a hacer el sector público se va a tener que potenciar aún más en el sector privado, con la consecuencia que decíamos al principio: destrucción de empleo, pérdida de oportunidades laborales, aumento del déficit fiscal, caída de las reservas, aumento de la inflación. Fue el comentario del señor Daniel Estico. Sin saco y sin corbata. Una forma de ver, contar y analizar la realidad. Seguimos en Sin Saco y Sin Corbata. Quiero agradecer a toda la gente que por Twitter me mandó la respuesta de ensaimada. Muchas gracias. La verdad que fueron con más de 10 personas, así que bueno, no puedo mencionarlos a todos, pero bueno, también nos están siguiendo mucho. Malcolm Gómez dice: los quiero mucho, Sin Saco, Claudio y Daniel Estico, que vieron venir lo obvio, como debe ser, mientras pasaba, no como otros. Bueno, es lo que pasa que uno... A ver, don Malcolm querido, no es para hacerse la víctima. Hemos sido muy maltratados, Daniel y yo, en muchas reuniones de colegas y de economistas. Y de familiares. Y de familiares, por decir lo que dijimos. Le voy a contar un solo caso. A mí me echó de Adeva Jorge Brito por hablar en contra del gobierno. ¿Sabe cuánto hace? Hace 7 años. Es más, un gran banquero me vino en un cóctel de los bancos extranjeros. Yo recién salía de la internación, estaba con una violenta quimioterapia. Mi color era amarillo, absolutamente amarillo. Se me acercó, yo estaba muy mal vestido porque no estaba la ropa, había bajado como 50 kilos, tenía un par de zapatos, un pantalón y una camisa, todo el mundo andaba de traje. Y yo estaba más muerto que vivo, pero quería ir justamente porque era una de mis primeras salidas luego de internación. Me mira y me dice: ¿qué haces acá? Le digo: me invitaron. ¿No te parece que no es un lugar para que estés vos? Le digo: ¿por qué? Porque sos muy crítico de los bancos y del gobierno. Y la verdad
que haya funcionarios que te vean acá nos hace quedar mal a nosotros. Le digo, bueno, haga una cosa, no me inviten. Ahí está el director ejecutivo de la asociación, que venga el director ejecutivo de la asociación y me pida que me retire. No tengo ningún problema, pero no le voy a hacer caso a usted. Usted tendrá mucha plata, pero en realidad estos sándwiches de miga lo pagan entre muchos. Y entre los muchos que lo pagan hay gente amiga. Y dice, la verdad que periodistas como vos están mejor muertos que vivos. Y yo le dije, ¿usted me está amenazando? No, lo digo por tu enfermedad. Posteriormente enfermó él. Posteriormente enfermó y quiso vender su banco. Luego se separó. La vida no le fue muy feliz en algunas cosas. Pero esas cosas que uno no ha contado hasta ahora, las tuvimos que vivir durante estos años. No solo que nos corrieran con auspiciantes, que nos tuviéramos que ver en secreto con gente, que tuviéramos que crear casillas de mail falsas para poder intercambiar mail. Entonces, claro, uno dice, lo anticipamos, nos tomaban el pelo. El año pasado, Daniel, se rieron cuando nosotros decíamos que el PBI iba a caer y que era una falacia lo que decían de que el segundo semestre de la economía argentina iba a crecer. Lo decía, vos me acuerdo que yo me peleé con vos en la camioneta, sí, porque vos decías que venía una caída mayor y yo decía que era menor. Pero los dos estamos de acuerdo que íbamos para abajo. Exacto. Y hace que si no prometía, en discurso público, el segundo semestre del 2014 va a ser de crecimiento del PBI. Exacto. Sí. Después de todo eso, como a nadie le van a hacer ningún monumento, a nadie le van a hacer un agradecimiento público, porque uno es el laburo que hace como profesional. Fuimos serios antes, fuimos serios ahora, estamos serios ahora y esperamos ser serios en el futuro. Nada más que tener memoria, punto. Es tener memoria. No, y aparte que estos pronósticos no son deseos nuestros, nosotros lo que hacemos es leer la realidad, claro, leer los números, lo que hacen mucho, porque a mí a veces me corren, no porque tal o cual periodista, porque tal o cual periodista dice tal otra cosa, tal economista dice tal o tal cual cosa. Digo, demostrámelo con números, yo te hablo con los números oficiales, claro. Los datos que te di de recién, de la expansión de la creación de dinero para el sector público, están en la página del Banco Central. Claro. O sea, no lo busqué en el informe de Luis Seco, de la Fundación Mediterránea o de... Que hasta podría llegar a todos profesionales estupendo, pero todos hasta subjetivos. Claro. Se supone que están hechos por el gobierno, deberían ser hechos por los mismos interesados de que no se sepan esos números. Exactamente, como lo mismo que te comentaba del informe de la UCES, la caída de la tasa de participación de la población económicamente activa joven está en la encuesta permanente de hogares del INDEC, con todos sus defectos, con todos sus cuestionamientos. No está en el observatorio social de la UCA, y aún así te lo cuestionan. Entonces, a veces te encontrás, como me pasaba ayer, que me decían, no, pero vos no podés negar que la economía creció, vos no podés negar que nuestros hijos viajan por el mundo como no pudimos viajar nosotros cuando teníamos 30 años. Digo, ¿vos te pensás que nuestros hijos, los que vivimos acá en este microclima de la ciudad de Buenos Aires, es el promedio nacional? Claro. Estamos muy equivocados. Entonces, yo creo que hay ese sesgo y ese es el relato que le venden a la presidenta, que lo que ve demasiado asado del country. Claro, exactamente. Bueno, vamos a algunas cosas que no se ven. Nota para los compañeros, colegas durante el diario de Mañana Económico. Hay una segunda lectura del comunicado del Banco Central que nadie está realizando. Todo el mundo se quedó con el tema de el techo de la tasa, la suba de la tasa, sí, que bueno, ahora, como los diarios oficialistas decían ayer, bueno, che, ahora le van a pagar más a los ristas, con eso no tienen que ir al blue, ahora sí. Bueno, también se aumenta el seguro de Sedesa. Sí. ¿Qué implica? Que los bancos van a tener que poner más plata en Sedesa. ¿Qué es Sedesa? Es una sociedad anónima que se llama Seguro Depósito Sociedad Anónima, creada en la crisis allá por el 94-95, que toma una partecita, un porcentaje mínimo de los depósitos y obliga a los bancos a depositarlo en un fideicomiso. Esa platita se ha venido acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, hoy Sedesa tiene 13.900 millones de pesos al 31 de agosto del año 2014, página oficial de Sedesa. Ajá. Suma aproximadamente entre 300 y 350 millones de pesos mensuales. Ajá. Bien. Al recibir mayor porcentaje por los ahorros que van en el nuevo límite,
Va a subir esto de 300 a 500 millones, un poquito más. Pero hay algo que pasó la semana pasada, no la que pasó sino la anterior, que muy pocos se dieron cuenta. Se colocó un bono de 10.000 millones de pesos del Tesoro Nacional. Sí. Los bancos pidieron la mitad. La otra mitad se la llevó el ANSES. ¿Sabe quién compró la otra mitad? Cedesa. Ah, mira vos. De los 13.900 millones de pesos, tuvo que comprar 2.500. Más papelitos para garantizar depósitos. Con lo cual, la garantía de los depósitos es un bono del gobierno. Cuando antes era liquidez, que generalmente estaba depositado en el mismo sistema o estaba depositado en el exterior para que rindiera y estuviera protegido. ¿Qué va a pasar ahora? Se deshace una nueva caja a buscar. Claro. Muchachos, de acá van a sacar 10.000 millones de pesos más. Como fue la ANSES, como fueron los FJP, como es el adelanto transitorio del Banco Central. Esta parte de la lectura no la hizo nadie leyendo la norma del Banco Central. Se la regalo. Espero que alguno la publique mañana en algún diario. Punto. Nos vamos a la noticia de Radio El Mundo y enseguida la segunda parte de esto que vamos a llamar Sin Saco y Sin Corbata. 12 horas 5 minutos en la República Argentina. Bueno, transitando página 12, vemos un ataque a los fondos buitres, un ataque a Juan Carlos Fábrega, que descubrimos que es el gran culpable de todos los problemas económicos del 2014. Todos. Sí. Todos. Vemos una nota de un economista, de un periodista amigo, que realmente es apestosa. Una nota de Horacio Berbisky, donde obviamente lo que habla es de lo maravilloso que es el gobierno con nuevo código civil, nuevos derechos, entrar a los bancos central, esto, bueno, todo lo que había recomendado él se está haciendo, entonces obviamente está contento, vuelve a tener poder dentro del gobierno, y aparte muestra el perfil que más le gusta del gobierno. ¿Y qué quiere que le diga? No mucho más. Y después tenemos adelanto de libros, uno de Chantal Mouffe y por el otro de la Clau, o sea, la verdad que está muy K el diario, y una nota a Diego Morales del CEL, o sea, más kirchnerista, página 12, no sé, tendría que publicar los discursos textuales de Cristina, no le queda nada, así que con eso ya tenemos más que suficiente como para poder ir viendo. Usted sabe que si quiere comunicarnos con nosotros lo puede hacer, si quiere encontrarnos en Facebook por los respectivos nombres, con el señor Daniel Estico, STICCO, Claudio Cherutini con una R y doble T N I, y también nos puede contactar a través de Twitter. El señor es @SticoDaniel y @SinSacoClaudio. Punto. En la semana hemos recibido un hermoso libro de regalo con unas tiernas dedicatorias. Se llama El Poder Narco, Droga, Inseguridad y Violencia en Argentina. Lo firman nada más que nada menos que Eugenio Bursaco y Sergio Berestein, de Sudamericana. Y hemos llamado a ambos justamente para hablar del tema. Don Sergio Berestein, analista político, ¿cómo le va, caballero? ¿Qué es de su vida? Sergio. Muchas gracias por el llamado, muy buenos días. No, gracias. Feliz año nuevo por un lado, y por el otro lado, bueno, espero que haya sido notado en el libro de la vida, como corresponde. Así es. Don Eugenio Bursaco es jefe de la Metropolitana y especialista en temas de seguridad. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted, caballero? Muy bien, gracias por llamar. Un gusto estar con los dos al mismo tiempo. Gracias. Bueno, Sergio, el que un país se convierta en un país narco, ¿es un problema de seguridad o es un problema político? Las dos cosas, porque la seguridad es la responsabilidad más importante que tiene el Estado. Desde que existe el Estado, desde hace más de 500 años, el Estado moderno, la principal atribución, la principal preocupación tiene que ser la seguridad de los ciudadanos. La seguridad nacional, o sea, defender el territorio y obviamente defender a los ciudadanos. Y por eso que un Estado termine siendo cooptado por redes del narco, que el narcotráfico se imponga en una sociedad, implica un fracaso político y un fracaso de seguridad. Así que son las dos caras de la misma moneda, Claudio, y por eso en el libro nosotros planteamos que el principal problema de gobernabilidad que tiene la Argentina es la amenaza de que este fenómeno, que ya es importante, se convierta efectivamente en un problema aún mayor. Estamos a tiempo de detenerlo, pero hay que empezar a actuar ya. Eugenio, justamente a eso iba. ¿Cuánto nos falta para ser un país narco? ¿Y qué implica ser un país narco? Mira, nos falta poco. Hemos pasado a ser un país que era históricamente un país de tránsito de drogas, donde las drogas venían para ir a otros mercados de consumo, en Europa, en Estados Unidos, a ser un país de producción y consumo significativo. Hoy tenemos laboratorios en casi todas las grandes ciudades del país. Me tocó a mí como jefe de policía metropolitana
hacer un operativo con 4 laboratorios, un centro de distribución, con lo cual lo vi con mis propios ojos. Y además la otra problemática es que hemos duplicado el consumo en una década, con lo cual ya tenés un mercado de consumo maduro que mueve, según nuestro cálculo, más de $1.000 millones al año. Eso cambió la lógica del problema. Hoy el problema es mucho más territorial, las bandas pelean por el control de los lugares físicos, y eso es lo que se ve en el Gran Rosario, en el Gran Buenos Aires, con ese nivel de violencia y virulencia de los asesinatos. ¿Cuánto es el poder económico que tiene hoy el poder narco en Argentina, Eugenio? Es importante, no sé si viste estos días, se robaron un camión, digamos, con todas las grabaciones que tenían de justamente de todos los narcos y poder policial que venía de Rosario al juzgado federal. Francamente marca que los tipos se mueven con bastante nivel de impunidad. Esta última década se han detenido, asesinado o han vivido en Argentina narcos relevantes de la región, desde el asesinato de Unicenter, la esposa de Escobar Gaviria, la presencia del Chapo Guzmán. Bueno, podía enumerar y no me detendrían los dedos de la mano para contar la cantidad de narcos relevantes que, como dije antes, o han estado viviendo o han sido detenidos o han sido asesinados acá. Eso lo que va mostrando, como bien dice Sergio, es que esta problemática avanza y va carcomiendo el Estado desde adentro, y por eso la necesidad de reacción. Sergio, ¿alcanza con la decisión política? ¿Por qué los políticos no toman esa decisión? Y además, ¿cuánta gente quiere hoy la despenalización de las drogas? A ver, la decisión política es fundamental, es una cuestión necesaria, no suficiente, pero sin eso no hay ninguna posibilidad de que empezamos a frenar este problema, ¿no? Ahora, por supuesto, a la margen de la decisión política tiene que haber recursos, tiene que haber consenso entre los principales líderes, porque esto no se resuelve de la noche a la mañana, y requiere obviamente coordinación entre diferentes esferas del gobierno, a nivel federal, provincial, local, y naturalmente los 3 poderes del Estado, ¿no? Del Ejecutivo, del Legislativo y fundamentalmente del Poder Judicial. Así que tiene que haber acá una vocación muy amplia de consenso y de tomar esto como un desafío de mediano y largo plazo. En este contexto, obviamente, hay muchas veces que por desidia, por miedo a meter la pata, por desconocimiento, muchas veces los políticos prefieren no meterse en ciertos temas, y esto termina generando una bola de nieve, ¿no? Que es más difícil frenar después. O muchas veces porque hay como, y esto nosotros lo hemos notado y se nota, ¿no? Hay connivencia y complicidad, sobre todo a nivel local y en algunas regiones del país, donde lamentablemente ya el fenómeno narco penetró en la política. No penetró, por suerte, en las esferas más significativas del poder, pero, digamos, como hemos visto en casos como de la Efedrina, por ejemplo, de reciente repercusión mediática, pegan en el palo, ¿no? Y hay llamados que llega así al corazón del poder. Entonces, cuando uno ve estos fenómenos, se entiende que muchas veces los políticos tienen dificultades o prefieren postergar determinadas decisiones para no enfrentar situaciones que son percibidas como muy riesgosas, ¿no? Eugenio, ustedes terminan el libro haciendo una serie de recomendaciones para evitar que Argentina se convierta en un país narco. ¿Cuáles serían ellas? Hay 3 o 4 ejes que son fundamentales. Primero, recuperar el control del territorio en un sentido amplio, o sea, esto quiere decir recuperar el control de la frontera, del espacio aéreo, y también de zonas que se han establecido zonas sin ley, ¿no? Zonas de las ciudades donde quienes gobiernan y manejan la vida diaria de las personas son las organizaciones criminales. Los sociólogos llaman este proceso favelización, y creo que tenemos que apuntar a que el territorio sea ocupado por el Estado íntegramente, no solo en materia de seguridad, en materia de desarrollo social, de presencia permanente del Estado. Cuando el Estado abandona el territorio, lo ocupan las bandas. También lo otro que hay que hacer es reorganizar el sistema de seguridad interior. Tenemos gendarmes, prefectos dispersos en las grandes ciudades, y las fronteras son un colador, lo cual requiere de recuperar esos recursos en esos lugares claves, y a nuestro entender crear una agencia federal especializada en crimen organizado, ¿no? Que trabaje no solamente con el narcotráfico, sino también con el tema de trata de personas, tráfico de armas, delitos económicos complejos, lavado de dinero, o sea, todo lo que tiene carácter federal y de complejidad y que trasciende las fronteras provinciales y nacionales, tiene que tener una agencia que lo controle y que le ponga foco a esa temática. Hoy hay posibilidad de que un congreso
avance en alguna de esas normas? ¿Ve a la oposición preocupada, Eugenio, en estos temas? Yo percibo una creciente preocupación de la dirigencia política. Lo que no hay es un momentum, porque la agenda la sigue imponiendo todavía el gobierno nacional. Entonces hoy lo que pasa es que el tema prefiere no hablarse o se trata, digamos, de manera esporádica o maltrata, digamos, ¿no? Con las declaraciones del cura Molina hace unas semanas atrás, donde propuso algo que no existe en ningún lugar del mundo, que es legalizar todas las drogas, que son verdaderos disparates, que confunden a la gente, que generan más reacciones epidérmicas y que no van al fondo de la cuestión de esta problemática, que es muy compleja, que va a requerir muchos años, que se tiene que trabajar integralmente también en la prevención, ¿no? Tenemos muchos jóvenes que hoy lamentablemente consumen. La encuesta que hay en el libro que hizo Sergio es muy fuerte en ese sentido. La verdad que fue una de las cosas más fuertes que vimos, junto con los testimonios de muchos involucrados, ¿no? Que está muy permeada la sociedad con esta problemática, y en buena medida creo que la sociedad tiene más conciencia del problema que la dirigencia, y eso también es otra cosa que notamos en el trabajo, en las encuestas, ¿no? La gente está más podrida, lo vive más cercana a ella en el día a día, y todavía la dirigencia como que corre de atrás al problema. Sergio, ¿puede ser el tema del narcotráfico y su combate tema de campaña en el año 2015 o vamos a tener otras prioridades? Es demasiado pronto para saber cómo llegamos a la campaña en sí misma, Claudio, pero indudablemente los temas económicos están ganando espacio, aunque la seguridad, como ocurre en Argentina hace más de 10 años, sigue siendo la prioridad. Y cuando uno analiza los sondeos, precisamente dentro de la cuestión de la seguridad, cada vez más gana espacio la preocupación por las drogas, por el fenómeno narco, por la violencia vinculada en general al fenómeno narco, con lo cual yo te diría que el riesgo que tenemos es que la dinámica del debate electoral no le dé la seriedad y la parsimonia que esto requiere, porque si se politiza de la peor manera posible, perdemos todos. Hay que aprovechar, creo yo, esta oportunidad para entender que hay ciertas políticas que usualmente se denominan políticas de Estado, que tienen que ser politizadas de la mejor manera, pero no sujetas a la dinámica de confrontación a veces un poco caníbal que caracteriza las elecciones en la Argentina y en todas partes del mundo, no somos ajenos, ¿no? Así que esperemos que si se discuta seriamente en un clima donde predominen la búsqueda de consensos y no las chicanas. El poder, narco, drogas, inseguridad y violencia en Argentina, de Editorial Sudamericana, un libro que realmente recomiendo para que no nos quejemos después que nos convertimos, en vez de convertirnos en Venezuela, terminamos convirtiéndonos en Colombia. Eugenio Bursaco, Sergio Beresta en sus autores, a los dos les doy las gracias por haber estado aquí en Sin Saco y Sin Corbata. No, gracias a vos, y espero que hoy a Sergio nos una victoria que nos da una gran alegría. Sergio, un beso grande, ¿eh? Otro, gracias por todo, Claudio. Nos encontramos para hablar de política. Chau. Chau. Gracias. Sin Saco y Sin Corbata. La economía y la política con el toque informal del fin de semana. 12 horas 17 minutos en la República Argentina. El mediodía. No, se nos pasó el mediodía. Señor Diéstico, ¿qué tiene por allí, para mí? Y una última apostilla con respecto al tema Banco Central, etcétera. Hoy en los reportajes esos encubiertos que dio Banoni, qué sé yo. Esa frase es terrible. ¿No? No me importa tener límite de reservas. Uno. Implica que el fondo del mar de los sargazos es nuestro futuro. Exactamente. Y el otro tema es que, bueno, hay que aguantar de estas 2 semanas porque después vienen la liquidación de las cosechas. Estimamos que van a entrar 6.000 millones de dólares. Te cuento por qué dice eso. Hace 3 semanas Fábrega venía teniendo reuniones con las cerealeras y con Axel Kicillof. Sí. La cosa fue muy fácil. Muchachos, o me ponen 2.000 panos por mes, octubre, noviembre y diciembre, o sale la Junta Nacional de Granos. Sí. Listo. Así fue la negociación. Sale la Junta Nacional. Dicen los que dicen, no va a salir. Dicen los que dicen que saben que las cerealeras dijeron, bárbaro, la ponemos. Va a ser o en concepto de retenciones o concepto de adelanto de retenciones. Atención con esta frase. Si es un adelanto de retenciones, a cambio también habría un permiso para girar algunas rentabilidades a algunas cerealeras. Si es un adelanto de retenciones,
son 6.000 palos que no van a entrar el año que viene, que están programados que entren. Obvious. No sea que el año que viene le pidan otros 6 u 8.000 a las cerealeras y terminen por dejarlos sin retenciones en el 2015 al futuro presidente. Pay attention a este detalle. Por eso, no solamente están haciendo la clásica fuga hacia adelante, sino que peor aún, Claudio, la Argentina hoy está importando con recesión y todo alrededor de 5.500 a 6.000 millones de dólares. Importaciones. Tenés pisadas importaciones, o sea, léase, no pagadas, atrasos de pagos de importaciones por 6.000 millones de dólares, 3.000 con las automotrices y 3.000 con todo el resto de los laboratorios, industria electrónica, etcétera. El acuerdo que firmó el gobierno hace un par de semanas con algunas de estas empresas automotrices, electrónicas, no solamente no existe más, sino que es un paliativo que no baja la deuda, sino que la aumenta, porque les da 200 millones de dólares creo que en conjunto, pero los compromisos mensuales superan los 300 millones de dólares, con lo cual la bola se sigue agrandando. Entonces pensar que van a cuidar las reservas, porque va a haber este supuesto anticipo de exportaciones, es seguir negando la realidad y agravando los problemas futuros. Por eso la gente de Moody's, que no tiene ningún compromiso con el gobierno, dijo, muchachos, a este ritmo las reservas terminan en 20.000 millones y se va a entrar en señal roja antes de lo pensado en el curso del 2015. Bueno, ahí hay otro tema y es que sigue circulando en el gobierno la idea de seguir enfriando la economía para poder frenar la importación, el consumo para poder frenar la importación y la salida de divisas. La verdad que es como cortarse un pie para tratar de ahorrar la mitad de la plata en zapatos. Claro. O sea, me parece una solución suicida en cierto sentido. No se puede avanzar en esa idea, porque hoy lo que justamente no hay que hacer es esto, es avanzar en una situación donde uno termine por frenar inversiones, destruir puestos de trabajo, dejar más gente en la calle y incrementar la conflictividad social. Porque hoy hablar de frenar importaciones y enfriar la economía es hablar de conflictividad social. Pero no solamente ese, que es el principal problema que yo siempre digo de los economistas, porque la economía es una ciencia social, sino que con esa estrategia agrava el déficit fiscal, porque se cae la recaudación, porque la dinámica del gasto tiene una inercia creciente y no descendente, con lo cual potenciar los problemas en vez de acotarlos. Graciasito, me encantó la página 12 de La Nación de hoy. Kicillof manda un gabinete desgastado y lleno de versiones. El texto es una porquería, pero lo que me encantó, Marianito Barrio lo escribió, pero lo quiero mucho, pero la verdad que es todo refrito. Mariano querido, te quiero mucho igual. Los dibujos son brillantes. Realmente la nota le da un contenido y un sabor maravilloso. Así que felicitaciones. Señor Daniel Tico, momento de lanzarse con la primera nota económica del programa. Así es, Claudio, estamos comunicados con Javier Milei, el flamante economista de esta casa, los miércoles, no recuerdo el horario si es el mediodía. 12 del mediodía. 12 del mediodía, sí. Pensando Argentina. Pensando Argentina y economista. En realidad ya esta semana ya estuvo serruchando del piso a Nikolowski, ya anduvo 2 semanas, 2 veces, 3, así que uno que viene para serruchando. Tiemblo entonces y yo los acabamos al aire, con lo cual por ahí sea mañana el reemplazo de Daniel Tico. Javier Milei, economista de la Fundación Acordar, buen día. ¿Cómo estás, Javier? Buen día, es un placer enorme tener la posibilidad de estar al aire con ustedes dos. Digamos, Daniel, desde mi punto de vista, el mejor economista cubriendo la economía desde los medios, y Claudio, tu trabajo es loable. Así es que, digamos, me siento halagado en poder estar al aire con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bienvenido a esta casa. Exactamente, en primer lugar. Te molestábamos, Javier, esta mañana para que nos digas un poco tu visión sobre, no solamente sobre los cambios en el Banco Central, porque ya se ha escrito bastante y se va a seguir escribiendo mucho, sino cómo estás viendo la economía, este manejo, estas inconsistencias entre lo monetario y lo fiscal, para que la gente que nos escucha este día domingo comprenda realmente dónde estamos parados y sobre todo hacia dónde vamos. Sí, mira, lo que yo veo, digamos, ahí me encantó mucho la reflexión
Claudio diciendo esto de las importaciones, digamos, es como para no tener un problema de zapatos me corto un pie, ¿no? Digamos, me pareció brillante esa reflexión. Lo que hay que comprender acá es que cuando vos no dejás que el sistema de precios se exprese, qué es lo que estás haciendo y tratando de racionar cantidades y todas estas cosas, básicamente, ¿por qué no lo quieren dejar expresar? Porque el dólar que estamos viendo no es un dólar de equilibrio. Es decir, a este dólar hay lo que se llama un exceso de demanda, o sea, hay más gente que quiere comprar, o sea, te imaginás que si todo el mundo le abrieran la puerta a 8 mangos y medio, es decir, puerta a 12 sería un juego de niños. Claro. Eso quiere decir que vos en ese mercado tenés un exceso de demanda a ese precio, con lo cual la contracara en el resto del sistema es que tenés un exceso de oferta. Exceso de oferta, digamos, ¿qué quiere decir? Que tenés la producción cayendo, que tenés el empleo cayendo y que tenés aumentando el desempleo. Correcto. Por lo tanto, en la medida que, digamos, el gobierno siga exacerbando el déficit fiscal, sigue tirando pesos a la calle, digamos, lo que va a terminar haciendo, como el sistema de precios no lo dejan expresar, lo que vas a terminar haciendo es agravando el problema de caída de actividad, de empleo, ¿sí? Y caída de salarios reales, con lo cual, digamos, empezás a generar una olla de presión, no solo por el lado, digamos, de la actividad, sino que esto también es muy bueno, tu reflexión, Daniel, que hiciste recién, es el equilibrio social emergente. Claro. Es decir, este gobierno cree que haciendo política fiscal expansiva, populista, digamos, cree que esto es Papá Noel y los Reyes Magos todos juntos. Y eso no es cierto. Es decir, ese tipo de política lo que va a llevar es a una situación mucho más dolorosa en lo social. Al menos eso desde mi punto de vista. Ahora, vos que sos un estudioso de la historia económica de la Argentina, pero también sos un amplio conocedor de economía mundial, y como yo tuviste la suerte de participar de la conferencia anual de Fiel en el cual estuvo Sebastián Edwards. Sebastián Edwards mostraba que en el mundo no hay experiencia de populismos exitosos, que terminen bien, y que si la Argentina en el corto plazo no hace un cambio, la vamos a pasar más fea de lo que estamos ahora. ¿Por qué te parece que se insiste con esta estrategia y que vamos justamente hacia un canal en el que lo lleva al precipicio y no queremos cambiar? Mira, ahí hay dos cuestiones. Yo te diría que hay una de índole fáctica, en cuanto hay un evento que dispara los procesos populistas, y eso fue muy interesante, el argumento de Sebastián Edwards. Y el otro es por qué a los argentinos nos gusta esto, que ya es otro problema. Claro. El primero es, cada vez que vienen estos procesos populistas, siempre vienen atrás de una crisis. Es decir, este proceso populista que estamos viviendo hoy es un emergente de la crisis que tuvimos entre 2001 y 2002. ¿Sí? Entonces, de hecho, cuando vos, después de que el sistema, porque el sistema se termina expresando como una llamarada inflacionaria, donde vos tenías una inconsistencia entre la política monetaria, fiscal y cambiaria, entonces el sistema cómo limpia toda la porquería que generó, con una llamarada inflacionaria que, digamos, en lo cambiario se ve como estos fenómenos de desbordamiento tipo de cambio, o overshooting, que lo que hacen es una llamarada inflacionaria para licuar el gasto público. Claro. Hasta que te recomponga el equilibrio de la economía. Ese es el eje central. Entonces, cuando vos te encontrás en una situación como la que se encontró Néstor Kirchner en el 2003, vos qué era lo que tenías. Tenías superávit fiscal, tenías superávit de la cuenta corriente, tenías un output gap enorme, o sea, tenías una capacidad de producir sin invertir enorme, ¿sí? Y alto desempleo. En ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos le das rosca a la demanda agregada, tenés mucho efecto en actividad y empleo y poco efecto en precios. Exacto. ¿Por qué? Porque la economía tiene una capacidad ociosa enorme, y eso es lo que se llama la primera etapa del populismo. O sea, la segunda etapa del populismo es cuando los efectos sobre actividad suelen ser mucho más modestos, ¿sí? Y son más fuertes sobre los precios. Y en la tercera etapa es donde aparecen los estrangulamientos, que te empiezan a faltar divisas, claro, que ya no empezás a generar empleo, digamos, entonces tenés que agudizar los controles y todas estas cosas. Y la cuarta es un plan de estabilización. ¿Sí? Porque inexorablemente la crisis viene, todos los programas populistas terminan en una crisis. Claro. Entonces,
La duración entre el periodo 1 y 3 depende crucialmente, pero crucialmente, de lo que te sucede en los términos de intercambio. Claro. Entonces, si vos los términos de intercambio no se modificaron, y a los 4 o 5 años tenés un problema grande. O sea, recordemos a los oyentes, ¿no? Los términos de intercambio es la relación entre los precios de los productos que la Argentina vende al mundo respecto a los precios de los productos que la Argentina le compra al resto del mundo. Exactamente. Entonces, digamos, cuando vos, por ejemplo, mirás el producto emblemático, la soja, y ¿sabés qué? Si la soja se fuera a $800, este programa no estalla. No, al contrario. No, obvio. Claro. Tenemos Cristina Fernández hasta el 2064. Seguimos con la ilusión monetaria, claramente. Claro, exactamente. Entonces, eso es un elemento no trivial, y esto que también además plantea lo que es el cuadro del año que viene. ¿Por qué? Porque el año que viene se dan varias situaciones. Digo, supongamos que llegamos a fin de año, ¿no? No olvidemos que de acá a fin de año tenemos un faltante de $8.000 millones piso, y se está viniendo una emisión monetaria en lo que queda del año de 110.000 millones de pesos, con lo cual, digamos, nos están faltando dólares y están sobrando un montón de pesos. Claro. Pero supongamos que llegamos, ¿no? ¿Cómo sería el escenario del año que viene? El escenario del año que viene es que con la caída de la soja que estamos teniendo, vamos a perder $10.000 millones de exportaciones. Esto significa que la balanza comercial, de ser positiva en 5.000 millones, vamos a negativo de 5.000. Tenemos caídas de vencimiento de deuda del sector privado por 12.000, del sector público por 12.500. Y tenemos 4.500 del sector privado, con lo cual, digamos, eso da 17 y los 5, 22.000 millones, suponiendo que la cuenta de servicios, o sea que nadie se va de turismo ni a hacer cosas en el exterior, y que no se paga ninguna deuda adicional a las que están contempladas en la cuenta anterior, ¿sí? Y que además la gente no atesora plata. No, claro. En un contexto, además, donde Brasil tampoco empuja a favor, y donde es de esperar que empiece a haber alguna señal de la Reserva Federal que en algún momento esta fiesta monetaria se acaba. Claro, Estados Unidos acaba de comunicar que tuvo el menor desempleo en 5 años, ¿no? Claro, entonces, sí, pero viste que ahora tenemos una Keynesian en la Reserva Federal, una keynesiana, sí, que es Yellen, de hecho fue alumna de James Tobin, entonces todas las medidas preventivas que tenía Bernanke, ¿no? Digo, las flexibilizó un poco, pero aún así, en algún momento el relajamiento monetario tiene que terminar, y no es que vos, o sea, la fiesta en el mercado se termina el día que arrancó el fin del relajamiento. No, claro. Es decir, cuando empiecen a anunciar que se desarma, o sea, el mercado no come vidrio, entonces lo que va a hacer es anticipar ese efecto y lo vas a sentir más rápido. Con lo cual, yo lo que veo es una situación en el plano externo empeorando, y veo una situación fiscal que, si no se corrige, o sea, de déficit de 6 puntos del PBI de este año vamos a 8, porque la cuenta del sector externo cada vez es peor. Claro. Digo, al menos eso es lo que yo estoy viendo, ¿sí? Ahora, volviendo al tema que vos decías, Daniel, de lo que dijo Edwards, que también me pareció muy interesante. En un momento dice, mire, en algún momento los países no tienen muchos tipos de cambio, suelen tener uno, porque claro, porque lo que hay que comprender es que es un precio más de la economía el tipo de cambio, y como tal envía señales. Ahora, si yo tengo 5 tipos de cambio distintos, por decir algo, yo estoy enviando un montón de señales difusas al que tiene que tomar decisiones. Y esas son las consecuencias que estamos viviendo en este momento, claramente. Claro, porque para el mismo bien tenés 5 precios, entonces, o sea, llega un momento que no sabes por dónde moverte. Entonces, lo que dice, bueno, que avance por lo menos hasta para facilitar el ingreso de dólares en un desdoblamiento de hecho, pero formal, ¿no? Quiero decir, y que así te ingresen dólares por lo menos del lado financiero y te baja la presión. En el mientras tanto, si no modificaras la política monetaria que venía de Fábrega, sí, porque esto es muy interesante. Fábrega tomó conciencia de los problemas con la demanda de dinero
y en lo que va del año emitió 1/10 de lo que se emitió en el año anterior. Claro. Pero aún así no quitó todo el faltante. Javier, estamos desbordados de tiempo, pero creo que ha sido muy claro. Así que no sé si querés rematar la idea en 2 palabras. Mira, yo digamos, creo que hay que mirar 2 cosas. Hay que seguir muy de cerca la cuestión monetaria, ¿sí? Digamos, no se le puede estar tirando dinero a gente que ya lo repudia, y hay que bajar, digamos, por un lado, esa presión monetaria, que hasta ahora el Banco Central lo venía haciendo bien. Por otro lado, hay que normalizar la cuestión fiscal y hacer un desdoblamiento del tipo de cambio con una promesa de corregirlo a futuro en la medida que se cierre el money overhang y que se cierre la cuestión fiscal. Javier Milei, economista de la Fundación Acordar, gracias por esto. Es un gran placer haber estado este momento con ustedes. Un gran abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchachos. A las 12:38 en la República Argentina, el momento del señor Julio Butet. Caballero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Claudio. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, querido. Hemos dado, como corresponde, el gusto de comernos el salamito que usted trajo en una picada que improvisamos en el día de hoy. Así que muy rico. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muy bien. Y a propósito del auspicio que escuchábamos del IPCBA, les comento que estuvimos este jueves en el seminario que dio el Instituto en Corrientes, realmente muy interesante, en un marco de gente muy importante, con, como decía el auspicio, dando técnicas y realmente soluciones para los productores del NEA, que han tenido, como tuvo la ganadería en los últimos años en la República Argentina, muchísimos vaivenes, primero en el centro del país, corriendo mucho la frontera ganadera y desplazando hacia el norte a la ganadería porque convenía sembrar soja. Ahora, con el tema de la caída del precio de la soja, muchos productores volviendo en el centro del país a la ganadería, pero eso no quiere decir que del norte la ganadería se vaya a ir. Se ha incorporado muy buena genética y en este marco hay muchas provincias produciendo más, como por ejemplo el caso de Misiones, que está tratando de llegar al autoabastecimiento de carne, un aumento muy importante de la producción en las provincias de Chaco, de Corrientes, de Entre Ríos también, y bueno, por eso en este marco se dio este seminario, porque cuando viene el crecimiento grande de producción, también vienen otras cuestiones como la sanidad, el mejoramiento de las razas, el mejoramiento en la eficiencia también, por eso algunos de los disertantes también charlaban sobre el aumento de la producción de pasturas para poder alimentar ese ganado. Un seminario realmente muy interesante que pueden revivir todos, por supuesto en la página del instituto www.ipcba.org.ar, ahí pueden entrar y revivir esta jornada que ha sido realmente muy interesante. Con respecto a lo que hablábamos recién, el tema del corrimiento de la barrera ganadera, bueno, esa barrera está volviendo para atrás de a poquito, con una soja en $335, que en Argentina se paga 2.200 pesos, que los productores dicen, bueno, tenemos que volver, y sobre todo los que están en un planteo mixto, a producir lo justo y necesario para darle de comer a las vacas, porque si no, por otro lado, perdemos. Aunque el mercado en estas últimas semanas ha tenido un leve retroceso, me refiero al mercado del gordo, que es donde termina toda esta hacienda que se produce en el campo argentino, con quebrantos en el último mes de alrededor de un 10% más o menos. Esta semana el novillo cerró con un promedio de 15.13 y el índice general del mercado 14.28. Hace un mes estábamos en valores de un 10% arriba, de casi 16 para el índice general y cerca de los 17 para el novillo. De todas maneras, por supuesto, la producción ganadera está siendo la alternativa más rentable para los productores que empiezan de a poco a volver al vientre. Como vimos en algunos remates de reproductores esta semana, la venta de lo que son vacas con garantía de preñez, sobre todo de segunda y tercera aparición, vaquillonas con facilidad de parto, todo lo que es comprar algún animal que en el futuro me va a dar un ternero, se está vendiendo con mucha agilidad como no se veía hace muchísimo tiempo. Es una muy buena noticia para la ganadería. El que está haciendo agricultura está, como les dije, pensando en producir alimento para sus vacas y bueno, con estos precios, por ejemplo, de soja, tratando de ver
cómo vuelve a un planteo productivo por lo menos mixto. Es muy difícil, ¿no? El productor que prácticamente liquidó sus vientres y ahora tiene que volver a comprar a estos nuevos precios, la verdad se le hace cuesta arriba. Pero bueno, en eso están los productores por estas horas. Con respecto a remates de productores, tenemos que decir que esta semana se dieron varios, empieza a terminarse la temporada de reproductores, ha sido un año muy bueno por esta cuestión, porque claro, con un panorama para los próximos años de cambio de gobierno, donde prácticamente todos los candidatos opositores hacen pie en lo que produce el país, en la posibilidad de exportar, en la generación de divisas que generarían esas exportaciones. Los productores ven ante esa simple señal, nada más, o ante ese simple comentario de algunos de los que pueden manejar la Argentina en los próximos años, una posibilidad. Y de eso solo se agarran ya para empezar a trabajar. No hace falta grandes cuestiones ni grandes promesas de productor. En cuanto ve señales, empieza a trabajar, y en ese sentido se están moviendo todos con muy buenas expectativas para lo que es la producción el año que viene. Vamos a ver qué es lo que pasa. No nos vamos tampoco a comer la galletita de todos los candidatos dicen que van a bajar las retenciones, que van a fomentar la producción, que van a dar créditos blandos para el campo. Bueno, esa cuestión habrá que verla más adelante, pero que van a necesitar dólares, lo van a necesitar, y del campo pueden salir. Por eso todo el sistema productivo del campo se prepara para lo que puede ser en los próximos años un nuevo boom de la ganadería, con exportación de carne para Estados Unidos, que ya está ávido de recibir la carne de Argentina, para la cuota europea, para completar la Hilton y para seguir haciendo algunos mercados que son más chicos, y que es donde hoy se está concentrando la exportación de carne argentina, con nachura, con ese tipo de cosas, y con la venta de todo lo que es la carne de la vaca de conserva, la vaca de menor nivel, que se usa para hacer enlatados y toda esa cuestión. En Rusia, por ejemplo, bueno, completar ese mercado exportador con los cortes de alta calidad que el mundo está ávido de recibir, sobre todo en la Argentina, los mercados, a través, con charlas muy interesantes que tuve con gente del IPCBA que recorre el mundo manteniendo esos mercados, y qué acción tan difícil, ¿no? Porque uno va a hablar con los que quieren los cortes de alta calidad de Argentina y les dice, miren que la producción, la carne sigue teniendo ese nivel, bueno, mandame la carne, ¿no? Te dicen afuera. Y dicen, bueno, ahora no puedo, pero mirá que la seguimos teniendo, en cuanto podamos te la vamos a mandar. Bueno, es un trabajo difícil, ¿no? Mantener abierto un mercado con el que no se trabaja, ¿no? Con la promesa de que va a haber producto. Bueno, es una tarea que se hace mucho, es muy difícil, pero se está haciendo. Así que esos mercados van a estar, y en eso están pensando todos los productores que hoy por hoy se hacen de vientre para poder concretar esas cuotas en los tiempos venideros. Gracias, Jurito, por esto, muy amable. Muchachos, un abrazo grande. Un abrazo. Buena semana, nos encontramos. Que se repita el salamín. ¿Cómo no? Chao. Bueno, vamos con los concursos, las gacetillas, rapidito, que estamos en el tramo final del programa. Tenemos mucho para los últimos 5 minutos, espérenos. Tenemos los concursos, como siempre, de la gente de Baco Club. Ustedes pueden encontrar toda la información en www.bancoclubonline.com. Recordamos que este mes se están presentando Amatista, ese espumante maravilloso, lo probé, es exquisito y aparte ideal para hacer regalos de fin de año. Y también tenemos los libros de la Universidad Católica. Recordemos que la Facultad de Ciencias Económicas abrió sede en Colegiales y presenta las carreras de Administración de Empresas, Contador Público, Licenciado en Economía y Marketing, y las de Derecho. Así que quienes quieran, ya saben, tienen una opción también en Colegiales para estudiar con la UCA. Gracias a ellos por darnos los libros del querido Juan Carlos de Pablo para poder regalar. Si quieren llamarnos, tenemos 2 vinitos, 2 packs de 2 vinitos con la gente de Baco Club Online y 2 packs de 3 libros cada uno de la gente de la Universidad Católica Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas.
Vamos con Gacetilla, señor Tico. ¿Cómo no? Movistar y el G Electronic invitaron a la ganadora del concurso Mundo Princesa, que se organizó el Día del Niño, a la Academia Princesas Disney en Argentina. Todas fueron coronadas y recibieron un certificado de princesas. Peugeot Argentina es nuevamente patrocinador oficial del Gran Premio Argentino. Peugeot Loyac lidera el campeonato de marcas, equipos y pilotos STC 2000. El servicio postventa de Peugeot sigue ofreciendo hasta fin de año 20% de descuento para los servicios programados. Y por su parte, en el Salón del Automóvil, la empresa presentó los Concept Car Exalt, que es el futuro de una berlina 5 puertas, y Quartz, de una coupé deportiva. En septiembre, Banco Provincia colocó préstamos por 5.400 millones de pesos, 60% más que el mismo mes del 2013. En lo que va del año, las colocaciones alcanzaron los 38.300 millones, duplicando la tasa de crecimiento del resto del sistema, como lo aseguró el presidente de la entidad, Gustavo Marangoni. Mondelez Internacional compró el negocio de caramelos de Molino, lo que implica las marcas Villiquen y DRF, y la planta de producción de Las Heras en la provincia de Buenos Aires. Volkswagen presentó en el Salón de Hannover su nueva generación de modelo T6, representada por el concept car denominado Tristar, a los que hay que sumar la Amarok, el Caddy, el Crafter y el E-Load Up. AISA asistió a los fieles que participaron de la peregrinación a Luján, que ya ha terminado en este mediodía. Se llevó a cabo la segunda convención de coleccionistas de Coca-Cola, donde concurrieron 14.000 personas. Fue presentada la Premium Economy Class de Lufthansa, que formarán parte de los vuelos que realizarán entre Argentina y Europa. No pude llegar, llegué hasta la puerta, saludé por teléfono a quien nos citaba, Juanqui. Sí, y lamentablemente me tuve que seguir de viaje, porque tuve que irme a hacer una curación al Hospital Fernández. Te pedís un almuerzo de clase ejecutiva. Buenísimo, pero bueno, me alegro mucho y me alegro por todos los que pudieron ir. Y Toyota presentó su plan de ahorro en la Argentina y en el mundo, el primero que tiene la empresa a nivel mundial. Hubo un cóctel, una comida, pero nosotros no nos invitaron a Toyota, así que gracias igual. ¿Usted qué tiene? Perdón, yo tengo que Desur ingresó el nuevo transformador de 80 megavatios procedente de la India en la subestación Calzada, duplica la capacidad que tenía en la anterior. Banco de Galicia Negocios y Pymes realizó por tercera vez en Buenos Aires el encuentro Buenos Aires Negocios, una jornada destinada a capacitación a más de 700 emprendedores. Bagley lanzó el mercado con motivo de su 150 aniversario, una edición especial de una lata de galletitas. ¿Te acordás cómo tenía la ventanita de vidrio? Genial, llena de todo tipo de galletitas. La Serenísima rememora también con motivo de su 85 aniversario las primeras botellas de leche que datan de la década del 60. Tengo que la Unión de RT, Unión de Asegurados de Riesgo del Trabajo, llevará a cabo en la ciudad de Tartagal un nuevo seminario del ciclo Prevenir. GSK y FONIS apoyan a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria en la campaña de concientización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y finalmente te recuerdo que ADE, Asociación Dirigente de Empresas, abrió la inscripción al programa Director de Empresas Certificado, y Monsanto designó nuevos directores en la región para las áreas de asuntos corporativos, marketing y cuentas estratégicas. Quiero agradecer a la gente de Nobleza Picardo, a Pablo Marcó y a Marina Galarraza, que me enviaron de regalo un vinito por mi cumpleaños, muy pero muy amable, así que a todos los que me mencionan un presente, muchísimas gracias. Propuesta legislativa, recibimos la Fundación Nueva Generación, recibimos también parlamentario, 2 números, en 1252 y en 1253, a qué juega Martín Insaurralde la primera, y dice, y la segunda, la nueva ley de adopción al alcance de la mano. Acá tenemos también, ya rapidito, nos dan los ganadores, los chicos de la producción, de los concursos de hoy. Ignacio, con 3 últimos números de documentos 630, y Mabel, último número de documentos 268, se ganaron los 2 vinitos de Baco Club. Recuerden, entran a bacoclubonline.com y ahí van a encontrar Amatista, este espumante maravilloso, ideal para regalo de fin de año. Y también tenemos para los libros de la UCA a Daniela 579 y Leo 153, que salieron ganadores de estos libros. Recordemos que la UCA también abre en el Colegio Los Nieves de Liniers una sede que a partir del mes de octubre ya está empezando a dar los cursos de las mismas carreras que se dan en colegiales. Así que más oferta educativa. ¿Qué más quería decir? De presentaciones de regalos y otras cosas por el estilo. Bueno, no me acuerdo. Ya te vas a explicar. Vamos a encontrar algo más. Se realizó este fin de semana un encuentro también, un nuevo encuentro del peronismo. Hubo varios encuentros del peronismo. Uno del peronismo para gente grande y el otro el peronismo de primera C.
Ajá. ¿Cuál es el kirchnerismo de primera C? ¿Cuál es el kirchnerismo de primera C? Nuevo Encuentro, de Martín Sabatella. Es kirchnerismo de primera C. Ajá. ¿Y qué apunta a la D o a...? No, primera C, porque viste, ellos creen que son un partido, creen que son algo y en realidad no son nada. ¿Qué vamos a ver? Pero hay que mantener la ficción a alguna gente, claro, para que siga garroneando la política. No, porque hay algunos que compiten por el descenso, ¿no? Te digo. No, sí, pero estos muchachos, viste, ¿qué vamos a hacerles? Son así, ¿qué vamos? Bueno, 20.000 personas juntaron. La mitad eran empleados del AFCA. Y la otra mitad era de la municipalidad de Morón. Fue muy fácil juntarlo, pusieron las cosas en dos esquinas y fueron todos en fila. Qué triste, muchachos, qué triste. No fue Daniel Scioli. ¿Por qué será? ¿No lo quieren? Bueno, te paso a hablar de los informes, ¿te parece, Claudio? Dale, entonces vamos a un cierre comercial. Bien. Hacemos entonces los informes y los últimos temas, pero pegando duro para el final. Sí, exacto. Sin saco y sin corbata. Noticias y comentarios para poder comenzar la semana. Señor Guillermo Carril tiene 3 minutos maravillosos. Muy cortito va a ser todo. Como usted dijo alguna vez, BQB está en vías de extinción. Se va a desprender de otras máquinas más, se va a quedar solamente con 2, y ya cerró 2 oficinas de ventas. Una en Montevideo, en el Hotel Radisson, y la otra que cerró también fue la de la ciudad de Salto. Fueron. Pero van a seguir volando. Del otro lado, entre el 6 y el 10 de octubre, se va a presentar oficialmente Alas Uruguay. Ajá. La compañía que va a reemplazar y que será estatal, en realidad no exactamente estatal, pero que va a reemplazar a lo que fuera Pluna. 360 millones de dólares más para Aerolíneas Argentinas, porque, esto se incluye en el presupuesto 2015, porque la compañía tiene por intención comprar más máquinas. Todavía no sabemos cuáles van a ser esas máquinas, qué marca, qué fabricante, pero las intenciones están. 4. Ocurre que Aerolíneas el año que viene va a sumar más rutas. Hablamos de las internacionales, de las regionales y de las locales. La más curiosa de todas es que vamos a volar a La Habana, martes y domingos con 2 frecuencias semanales, Cancún y Salvador de Bahía, y vamos a tener un vuelo más a Ecuador, Florianópolis y Punta del Este. Vamos a ver cómo van a hacer para llenar los vuelos a La Habana, porque aparentemente va a haber una escala previa a un país amigo para poder compensar los gastos de esta compañía. Venezuela, es lo que está hablando de Venezuela. Es lo que se está hablando, por ahora se habla de eso. Bueno, creo que me voy porque la nueva programación de Aerolíneas Argentinas es bastante jugosa. Va a tomar rutas que en algún momento durante este año que ya promedia utilizó Sol Líneas Aéreas. Joven, le agradezco mucho por esto. Me voy. Hasta luego. Bueno, Dani, vamos con los informes. Economía y Regiones nos pregunta los caminos que tiene el gobierno hasta el fin del mandato, para qué se endeuda el gobierno, para qué podría endeudarse el gobierno, y el informe sobre pesca. El Liberal habla que se esperan manejos más coordinados de política fiscal y monetaria tras los cambios del Banco Central, pero resultados inciertos. Nos dice que el déficit de cuenta corriente es de 6.200 millones de dólares en 12 meses, que en 2014 el Banco Central compró 29 de cada 100 dólares que ingresaban a la Argentina, y que dio un informe de coyuntura sobre Cuyo. Banco Ciudad dice escasez de dólares y mayor inflación. Y de esa, la inflación perjudica a los pobres. Noanomic, que en la primera mitad del 2014 crece la recaudación en las provincias. El IARAF, que la recaudación tributaria nacional permitió revertir la tendencia que tenía en los últimos meses. Pero la gente de investigaciones económicas sectoriales nos dice que la gente consume 3,13 pares de zapatos por año. Quiero contarles a alguien que tiene más o menos unos 18 a 21 pares de zapatos míos. Porque yo hace como 7 años que no me compro un par de zapatos. Así que, muchachos, alguien que me pase, tíreme 2 cajitas por lo menos cuando pasan por casa. Ecolatina, cambio de rumbo en la economía de Brasil. ABC habla de que crecieron las exportaciones de Brasil por primera vez en el año. Ser consultores, la mitad de las compañías líderes consideran importante su nivel de litigiosidad. Y Fitch Corporate Finance Advisor, que las fusiones y adquisiciones sumaron solo 200 millones de dólares en la primera mitad del 2014, y hay más de 12 operaciones por concretarse. Señor. Bueno, como te decía, el informe de Idelas que dice el empleo joven vuelve a ser el más afectado por el enfriamiento de la economía. La población de 14 a 29 años, tanto de varones como mujeres, en el último año redujo en 0,7 puntos porcentuales de la población la oferta laboral en el caso de los varones y 1,7% en el caso de las mujeres. Esto explica que la tasa de desempleo en esa franja etaria está bien arriba del 13% entre los varones y del 16,6% entre las mujeres.
La Universidad Torcuato Di Tella nos dice que el índice de confianza en el gobierno volvió a caer 6% ahora en septiembre, está en apenas 34,2%, y nos dice también la Universidad Torcuato Di Tella que el índice temprano de consumo le da una caída del 2,3% en septiembre. Finalmente, los datos del sector automotriz. Se conocieron los datos de Acara y los datos de ADEFA. Hablan del Procreauto, etcétera. Lo cierto es que la caída de ventas de patentamientos en septiembre, autos cayó 34% respecto al año pasado, cuando en los 8 meses venía cayendo a un ritmo del 24%. Procreauto, un gran fracaso, sin embargo, los muchachos siguen insistiendo en que apuntaló el mercado. ¿Cómo lo ha sido la semana que no hablamos del desacato que nos dio el Tomás Griesa, que no fue hace un año, fue el lunes pasado, sí, y que no hablamos del nuevo Código Civil y Comercial Unificado? Miren qué semana que tuvimos. Ah, y también nos olvidamos, Cristina Fernández, en un discurso, citó a un gran filósofo, Máximo Kirchner. Mamá citando al nene, está fenómeno. Nos vamos, en la operación técnica estuvieron Néstor Porcela y Hernán Brizón, en la producción Romina Aldana y Guillermo Carril, nuestro columnista Julio Botet, Guillermo Carril y Daniel Estico, la conducción de quien les habla, Claudio Chiarutini, ahora viene el almacén con Marrita Régolo, antes las noticias de Radio El Mundo. Gracias a todos, buena semana y recuerden que lo peor está por venir. Chao, gracias.